Mi nombre es Leonel González Quintero, voy en tercer cuatrimestre de la licenciatura en Derecho en Centro Universitario Tehuacán, CEUT. El video exhibido será meramente analizado para poder ayudar a contribuir mi formación como futuro abogado. El análisis es un caso de juicios orales que se me asignó, el caso es estrellado. Para empezar, vamos a ponerles un poco en contexto de lo que trata el juicio oral. Lógicamente tenemos a víctima y acusado. El señor Germán Toledo es acusado de delito a título de lesiones culposas y la víctima Federico Mora Godoy es el acusado. Ya mencionado, infringe un deber de cuidado a lo que lleva a un accidente, creando una consecuencia de derecho, lo cual la víctima pide que se le asigne la pena máxima y la remuneración de los daños, porque la culpa de la negligencia de esta persona, el señor Federico Mora, no puede caminar y es irreversible por tan solo no tener cuidado, teniendo en cuenta que se sentía mal y no pudo pedir ayuda. No obstante, su psiquiatra testificó que el té que tomó contenía 1% de teína, lo cual le ocasionaría un poco de sueño por el padecimiento de ansiedad, lo cual el acusado Germán no era sabedor de eso, ya que él acudió a una cena, donde evidentemente tomó el té. En ese momento fue cuando se sintió mal y decidió irse de la cena. Subió a su auto, manejó hasta llegar a un semáforo donde testifica que según las luces lo desalinearon como una especie de destellos luminosos, y es ahí cuando impacta con el local de tacos del señor Federico. Fue una insolvencia por parte de la médico psiquiatra y la ineficacia de no decirles a sus pacientes qué consecuencias acarrean el medicamento recetado, y por quebrantar un deber de cuidado, a lo que consecuencia de transgredir un deber, el señor Federico Mora Godoy sufrió una lesión de la cadera, dañando a su columna y acarreando la inmovilización parcial, o más bien la pérdida de movimiento total que comprende la cadera hasta las extremidades inferiores de los pies. De eso se trata el, el juicio oral que se me fue asignado. Me piden también un par de preguntas que estaré contestando aquí referente a mi ensayo, porque es un ensayo, y me dice, determina el problema que se plantea. Bueno, pues el problema que se plantea es el impacto del auto con un local de tacos, causando consecuencia de derecho, y es un delito de lesiones culposas. Encontramos al acusado, Germán Toledo Leiva, la víctima, Federico Mora Godoy. Identifica las necesidades económicas que se plantean en el caso. Bueno, pues las necesidades es la reparación de los daños a la víctima para poder vivir a consecuencia del impacto. Es permanente e irreversible del accidente que el señor ya no pueda caminar. Identifica las causas que denotaron el problema y permitió que se creara la necesidad y cuál fue la satisfacción. Bueno, pues las causas fue que Germán Toledo Leiva infringió un deber de cuidado por no tener las precauciones pertinentes derivado de la enfermedad que padece, la ansiedad. La necesidad, pues a causa del accidente se creó una necesidad, obviamente, a la víctima Federico, que fue la remuneración de los daños materiales y físicos de la víctima. ¿Cuál fue la satisfacción? Pues bueno, el juez dictó el sentido del fallo y el acusado Germán Toledo infringió un deber de cuidado, lo cual es culpable por el delito de lesiones a título de culpa, y dicta el fallo que es condenatorio y reparación de daños. ¿De qué manera cubrió la necesidad? Pues obviamente dictando la sentencia del fallo en la reparación de la víctima, ya que así pues va a pagar los daños tanto materiales como físicos de la persona. ¿La forma en que se resolvió el caso fue la correcta, sí o no? En lo particular, sí. ¿Por qué?
Por parte de la Fiscalía, demostró los hechos que fueron más que verídicos, y por la negligencia del acusado se suscitó un accidente sabiendo que él padecía de ansiedad, teniendo en cuenta que se sentía mal y no pudo recurrir a pedir ayuda o tomar otras medidas, básicamente. Me preguntan que como futuro abogado, ¿cómo lo haría? Bueno, empezaría pues estudiando bien el caso y por supuesto sería el abogado de la víctima. Revisar que todo lo que diga la víctima sea verídico y pues partir de ahí. Recurrir a las instancias que sean requeridas para tener una buena defensoría. Posteriormente, visitar a los testigos para que exhiban los hechos que acarrearon los problemas a mi cliente y mostrar ante el juez que los hechos sean verídicos y el acusado pague por los daños. Pues empezaría con alegatos de apertura y de cierre, por decirlo así. Pues en estos últimos años se han visto diferentes casos vergonzosos que solo dejan ver el alto nivel de la falta de consideración de las personas por la negligencia de esta persona, Germán Toledo, por quebrantar un deber de cuidado, válgame la redundancia, mi cliente Federico Mora, víctima de un delito por lesiones culposas, un hombre que desde pequeño ha luchado para poder salir adelante. El día 17 de agosto a las 11 p.m., un automóvil se impacta contra un local de tacos, donde se encontraba mi cliente, Federico Mora. Antes de ser impactado, escuchó un estruendo, que por cierto es lo único que recuerda, porque el impacto del auto le llegó a golpear. No obstante, reacciona en el hospital cuando lamentablemente le dan la noticia que consecuencia del accidente y examinando las lesiones, los resultados arrojan una lesión en la cadera, dañando a la columna y lo acarrea a una inmovilización parcial. En otras palabras, pues carece de la pérdida de movimiento total de la cadera hasta las extremidades inferiores, o sea, los pies. Cabe señalar que la inmovilización es irreversible. Mi cliente no volverá a caminar por el resto de su vida. Todo esto a consecuencia por tan solo transgredir una falta de cuidado del señor Germán Toledo. No obstante, he aquí el por qué exhibo que el señor Germán transgredió una falta de cuidado. Él recurrió a una cena esa noche del 17 de agosto y señala que ese día no llevó chofer al lugar de la cena porque sería muy cerca de su morada y testifica que tomó un té de valeriana, el cual le ocasionó la mala disposición por el cual decide retirarse de la cena, se sube a su automóvil, en cuanto llega a un semáforo, las luces le provocan destellos y es ahí cuando se impacta contra el local de mi cliente y le ocasiona las lesiones que hoy padece. Por consiguiente, pasa al estrado y testifica una médico psiquiatra, Gina Vera, que presuntamente es médico de Germán Toledo y ella lleva su tratamiento de ansiedad, lo cual el señor Toledo estaba en tratamiento. Estaba bajo la anestesia de ansiolíticos, medicamento depresor del sistema nervioso que lo que ocasiona es sueño. Una de sus principales características que al mezclarse con otras sustancias, sus principales consecuencias lo llevan al sueño en un instante. Es por eso que no se debe mezclar, ya que el té de valeriana contiene teína y es equiparable a la cafeína, a lo que lo llevó directo al letargo. El letargo es el estado patológico caracterizado por un sueño profundo y prolongado. Cabe señalar que el acusado Germán Toledo no era sabedor de las consecuencias que produciría su tratamiento al mezclarlo con teína. Entonces, es aquí donde vemos
Entonces, es aquí donde vemos dos puntos importantes. La primera es la negligencia del señor Germán por no tomar las medidas apropiadas en el momento que se sintió mal. Segunda, la insolvencia de la médico psiquiatra por no dictarles y restringirles qué consecuencias acarrean el tratamiento bajo ansiolíticos, por el cual no solo las situaciones nos exhiben que el delito de lesiones culposas, sino también yo puedo decir que también puede ser el delito de imprudente y pues obviamente pedirle a su señoría que se le otorgue la sanción adquirida en consecuencia de su negligencia y la remuneración de daños a mi cliente. Así es como yo resolvería ese caso. Me preguntan que qué tendría que hacer para resolver el caso y lograr la satisfacción de tu cliente. Bueno, pues básicamente darle la confianza y decirle que voy a hacer todo lo que esté en mis manos, brindarle básicamente una seguridad de que todo saldrá bien y a empezar a analizar el caso, crear mis argumentaciones, recurrir a los testigos y que testifiquen obviamente y buscar evidencia de que todo sea verídico y a mi favor obviamente. ¿Cuánto cobrarías por mis honorarios? Bueno, pues cobraría 7,000 pesos de entrada, básicamente, para recurrir a todas las instancias y para moverme de un lado a otro, referente al caso, lógicamente. Y pues al cerrar el caso, pues 30,000 pesos. Bueno, yo digo, es lo que pienso que valdría mi trabajo. ¿Por qué? Pues para empezar, creo que todo parte si el acusado es culpable o solo es una especulación de la víctima. Dada cual sea la respuesta, es más trabajo si es culpable y buscar las soluciones. Yo digo que es más dinero si no es culpable. Perdón, yo digo que es más dinero si es culpable y menos cuando no lo es. Y si no, pues cobrarle lo pertinente, claro, ¿no? Ustedes disculparán, amanecí un poco resfriado. Bueno, en conclusión, me pide que realice una reflexión personal en donde exprese cómo esta actividad contribuye a tu formación como abogado. Bueno, pues el tema esbozado brinda abundante material, tanto como cosas que tienes que ir adquiriendo, porque pues evidentemente las desconoces. Bueno, al menos yo las desconocía, o con el simplemente hecho de no saber cómo realizarlas. En este caso, que esbocé, no logré adquirir muchas habilidades. Lo lograría si lo hiciera constantemente, pero será parte de mi profesión. Este tipo de actividades ayudan a adquirir las habilidades de hablar con tranquilidad y, por supuesto, claro, sin elocuencia, como ahorita que dije palabras que fueron no entendidas. Tenemos que pensar rápido, analizar el tema y sacar contrapuntos, argumentar rápido para poder persuadir a tu objetivo, que en este caso sería el juez o tu objetivo. Escribir no es la excepción. Tenemos que tener un estilo de escritura fluida y articulada. Tenemos que trabajar bajo presión, que en lo particular es lo que se me hace el más complejo. No soy bueno estando bajo presión. Tengo que trabajarlo. Tenemos que tener empatía por nuestro cliente. Creo que eso es fundamental. Nuestra práctica tiene que estar orientada a sus necesidades. Debemos tomarnos el tiempo para poder comprender sus preocupaciones particulares, la habilidad de indagar y prepararse. Soy de la opinión que nada parece más poco profesional que la falta de la preparación, y eso debilitará tu posición. Debemos dedicar tiempo a la preparación y utilizar la verdad de recursos para ir
cultivando básicamente tu profesionalismo y básicamente crecer en tu profesión. Porque creo que no solo basta tener o saber la información necesaria, sino podemos manejarla. Entonces, este tipo de análisis, este ensayo, ayuda a todo lo mencionado.